Muy buenas. Un saludo especial para los docentes y demás personas que participan de este taller y especialmente del trabajo que se viene haciendo alrededor de los docentes y dirigentes afro del departamento. Hoy vamos a trabajar el tema de contextualización histórica. Dice Rodolfo Ginás, el gran científico de la neurociencia, que enseñar sin contexto es un crimen. Por eso es determinante que comencemos este taller explicando por qué somos, cómo somos, por qué somos negros y de dónde viene eso y cuáles son los orígenes, y vamos a hacer un recorrido histórico por los lugares de procedencia de los negros africanos que llegaron a este territorio del cual hoy es Colombia. Dicen los historiadores, los científicos, que fuerzas tectónicas separaron a África de Sudamérica hace 150 millones de años. Los científicos encontraron en África microorganismos fósiles de hace más de 3.200 millones de años, y esa es la evidencia de las primeras formas de vida en la Tierra. Por eso es importante que conozcamos los orígenes para poder entender lo que hoy somos. Y el punto de encuentro es África. África es un continente que está dividido en 54 países. Es, en esencia, ahí se dio el origen de la raza humana, y es un término griego que significa sin frío. Una de las grandes dificultades que tenemos es que sabemos poco de África y regularmente la asociamos a hambre y a pobreza. Pero esa África, de acuerdo a los historiadores, es el seno, el punto donde surge la raza humana, que entre otras cosas, muchos hablan de las razas, pero en realidad es una sola raza humana. Lo que nos hace diferente es el factor climático, porque todos de alguna forma dependemos de África. En la época de la trata, llegan a este territorio muchos esclavizados, y vienen especialmente de estas tres regiones de África. Se habla de la región de África Occidental, que es el origen de estos grupos humanos, pero históricamente vienen de estos tres grandes reinos que son Malí, Benín y Congo. Esos fueron los reinos inmensos en riquezas, inmensos en beneficio para la humanidad, pero que luego terminaron de ahí siendo el punto de donde los tratantes empezaron a vender los hombres para traerlos a esta parte del continente, lo que hoy es Colombia y América. Dicen los cronistas que entre 1533 y 1580 llegaron de lo que hoy son las repúblicas de Senegal, Guinea, Bissau, Conakry, Sierra Leona. De allá llegaron yolofos, fulos, fulupos, balantas, branes, sape, biafara, mandingas y casangas. En esa oportunidad los tratantes eran portugueses. Esa región de Senegambia hoy son estas repúblicas, hoy son repúblicas democráticas, pero es el origen de cuando llegan los primeros grupos esclavizados. Eran los puntos donde se abastecían los tratantes, y fueron traídos. Una cosa que hay que tener en cuenta es que cada uno de estos grupos tenía una lengua diferente. Entonces encontramos que por cada grupo de personas, obviamente en un embarque de esos traían cientos de personas, traían diferentes lenguas. Y cada una de estos miembros de tribus traían una lengua diferente. Así comienza básicamente todo el peregrinaje de las diferentes lenguas, que juntada aquí con el castellano, las lenguas indígenas y otras, hicieron lo que hoy es nuestra oralidad. Entonces digo esto es para que tengamos en cuenta que nos vamos a encontrar con más grupos humanos que fueron traídos aquí en esa forma, cazados como fieras y traídos aquí como fieras salvajes. Entre 1580 y 1640
fueron traídos del antiguo reino del Congo, llegaron congos, manicongos, ancisos, ambundus, bilis y Angola. En esta oportunidad los tratantes eran holandeses. Ahí más o menos hacemos una gráfica de cómo eran traídos los esclavizados en una forma criminal y duraban 3-4 meses en esa travesía, comiendo y defecando en el mismo lugar. Esa es más o menos la segunda exposición o, digamos, peregrinaje que le tocó hacer a los esclavizados cuando fueron traídos aquí a este continente de su madre patria. Dicen los cronistas que entre 1640 y 1715 llegaron de lo que hoy son las repúblicas de Benín, Tigo, llegaron Arará, Carabalí, Ewe, Acán, Popó, Ibos, Fantis y Asanti. Los cronistas estiman que en estos territorios pudieron haber llegado por lo menos 200 lenguas de origen africana. Estos esclavizados llegaban especialmente para faenas como la minería, la ganadería y oficios domésticos, pero especialmente minería, porque los bantú eran expertos en el trabajo de la minería y en la ganadería. Por eso eran casi que, no era una casa de que en toda África cazaban a los negros, no, era por demanda, y en ese momento lo que la corona demandaba en este territorio eran trabajadores para la mina, dado que los indígenas habían sucumbido ante el avasallar del trabajo minero, y obviamente para las ganaderías que en ese momento empezaban a darse forma, porque los españoles entendieron una cosa desde hace 500 años, es que sin carne era imposible colonizar, y decidieron traer ganado a estos territorios, que de esa ganadería básicamente se fundamenta el crecimiento de los pueblos del Caribe colombiano. Históricamente nos han dicho que Cartagena era el puerto negrero por excelencia. Eso encontramos en los libros de historia, y nos hicieron creer de que los negros en el Caribe entraron por Cartagena. Pues eso es parte de la historia, porque los cronistas, los investigadores encontraron que en Cartagena había una dificultad, y es que todos los barcos debían pagar impuestos, lo que encarecía realmente el tema de la trata, mientras que en La Guajira los puertos eran libres. Y mientras a Cartagena llegaba un barco, a Riohacha llegaban 20. Entonces el flujo más importante de carga, de contrabando y de negros en el Caribe no se dio por Cartagena, sino que se dio por La Guajira. Por ello, desde el siglo XVII, los comerciantes que hacían el recorrido desde Riohacha hasta Chiriguaná y Tamalameque fueron los artífices del poblamiento de estos pueblos. Y dice la historia que hacia 1540, el sobrino del gobernador de Santa Marta, Alonso Luis de Lugo, traía un ganado que entró por aquí por la Santilla, el camino de Jerusalén, vía San Juan, Valledupar, Río Cesar, y que en las sabanas del Paso se le extravió ese viaje de ganado, y que luego de 60 o 70 años ese viaje de ganado se transforma en 80,000 cabezas de ganado cimarrón, que más o menos son el gen, el punto de partida del nacimiento de los pueblos del Caribe, cuando la corona hacia 1742 determina intervenir la Rochela fundamentalmente para 3 cosas. Una, para que los hombres y las mujeres pagaran impuestos. 2, para que sirvieran de carne de cañón donde existía alguna resistencia chimila. Y 3, para que fueran adoctrinados católicamente. Entonces la corona interviene en las Rochelas, y eso fundamenta también un proceso de invasiones, de anarquía, que dio al traste también con el nacimiento de otros pueblos, entre ellos Las Aguas, entre ellos Rincón Hondo y otros pueblos que son como resultado de ese proceso de las Rochelas que se dio a la llegada del indio a los lugares de indígenas en el Caribe colombiano.
Esa ruta que se establece de comercio fue tan importante que encontramos que cientos de personas que hacían el recorrido, y por aquí, por estos caminos entraban negros esclavizados, vino, vinagre, galletas, aceitunas, ciruelas, pasas, uvas, almendras, libros, sombreros, zapatos, papel, cerradura, locería, licores, especies, pomadas, higo de Cádiz, papel blanco y pintado de Málaga, cristales, fideos y otras cantidad de cosas. Esos eran los comerciantes en burro que hacían ese recorrido desde Riohacha hasta Tamalameque o hasta Chiriguaná. Estamos hablando de hace 300 años. Y salían cacao, velas de cebo, maíz, galletas, queso, carne en salazón, o sea, carne salada, cebolla, salsa parrilla, calcetas, algodón sin pepita, doblones de oro y plata, oros de embarra, anís, bejuquillo, quina, aceite de palo, concha, resina de caraña, aceite de María, miel, coco, carey, cera, sombrero de paja, dulce de guayaba, bálsamo de Tolú, caoba, lombricera y raicilla y otros tantos. Pero mira una cosa, mientras en la pasada diapositiva, regálamela, aquí miren una cosa, entraban productos ya elaborados, ya con alguna adición comercial, ya venían aceite, libros, sombrero, mientras que salían productos naturales. Es decir, lo mismo que está sucediendo hoy. Hace 300 años sucedía esto y hoy se llevan el carbón y nos lo devuelven ya procesado. Igual hace 300 años se llevaban el aceite de caraña y nos lo devolvían en cajitas. O sea, es el mismo proceso durante 300 años. Eso entraba por aquí, por La Guajira, y había un camino que se dividía, lo que hoy es en San Juan del Cesar, que cogía la ruta Valledupar y la otra, la que venía bordeando la orilla de la cordillera, que se llamaba el Camino Real, que es lo que permiten que que le lleguen muchas personas a el caso a estos pueblos. Y por ejemplo, nosotros revisamos hoy el caso de Becerril, Las Aguas y otros pueblos. La mayoría de esas personas llegaron de La Guajira. Entonces encontramos aquí en Las Aguas, por ejemplo, Díaz, Mendoza, Maldonado, Parodi, Ortiz, Daza, Parodi, todos esos vienen de La Guajira porque era el camino por donde entraban las mercancías que repartían en este sector hasta el centro del país. Otro aspecto importante de esto, el negro. O sea, ¿por qué explicamos estas cosas ahorita? Es porque es para poder entender por qué somos como somos. ¿Por dónde entró el negro aquí? ¿De dónde vino? O sea, que el negro vino aquí porque unas circunstancias históricas y geográficas optaron porque así fuera. Entonces, el negro llega aquí y se apropia de este territorio porque encuentra que permite hacer un encuentro con el indígena, y ese encuentro Tomás Darío lo llama el origen de la raza cósmica. Tomás Darío Gutiérrez dice que el encuentro del negro con el indio fue fabuloso porque se juntaron dos necesidades. Para ese momento ellos tenían un enemigo en común, que era la corona, y el negro que se fugaba de los lugares de esclavitud llegaban con el deseo de libertad y de crecer como seres humanos, mientras que los indígenas necesitaban aliados en ese sentido, y como el negro era guerrero, el negro sí se empoderó de ese tipo cultural y terminó siendo los jefes. Después de 50, 100 años, los negros terminaron siendo los caciques de las tribus. Pero en el aspecto físico, el negro aporta una cosa. Nosotros somos negros por esencia, con algunas informaciones indígenas, porque es el negro quien llega a los lugares de hábitat de las Indias, y es la India la responsable del crecimiento del negro en el Caribe.
La trata trae 100 negros y regularmente traía 5 negras. Y la historia nos dice que el negro vino a reemplazar al indígena en el socavón, pero se queda corta. No nos dicen que el negro vino a reemplazar al indígena también en la cama de la India. Por eso en el Caribe colombiano somos negros con algunas facciones indígenas, pero de cultura negroide. Y entonces encontramos que el negro del Caribe, cuando nosotros en la casa tenemos un comedor y comemos en el comedor cuando hay visita. Si no, comemos debajo del palo de mango escamizado. Entonces, ¿por qué el negro muestra el cuerpo como la máxima expresión del arte? O sea, no es que no nos guste estar con zapato o con camisa, es que consideramos que lo que tenemos que mostrar es el cuerpo, porque es la máxima expresión del arte. Y hay una cosa que los científicos nos han negado, y es que cuando el hombre empieza a mirar cosas, empieza a buscar una cosa que se pareciera a él, encuentra que en algunas partes del mundo el hombre hizo pinturas en las cavernas, que hoy se le conoce como pintura rupestre. En otras partes del mundo el hombre labró piedra. Pero en África se da un hecho trascendental, y es que el hombre inventa el tambor. A partir de la invención del tambor se da una simbiosis entre el sonido del instrumento y el sistema neurológico del hombre. Entonces se da una cosa en África, y es que el sonido del tambor hace que el desarrollo óseo del negro sea una berraquera. Y entonces el baile, el sonido permanente, lo ayuda a desarrollar todo un sistema óseo diferente. Ustedes saben que los discos de la columna vertebral del negro son gruesos y ovalados. Los discos de la columna vertebral del blanco son delgados y planos. Hablo del blanco europeo, no de esos aquí que se creen blancos y no tienen absolutamente nada. Entonces, por eso es que el negro baila como le da la gana, por eso el negro mueve esa columna como le da la gana, porque es el resultado de miles de años de formación, de proceso, el cual el tambor ayudó a que el hombre pueda desarrollar su capacidad ósea. Por eso usted suena un tambor, y el que baila, usted sabe quién es negro y quién no es negro, porque esa particularidad se da en la columna. Y una de las cosas que los españoles tuvieron para traer negro aquí era su capacidad de fuerza, era su fuerza física, era la forma que el negro tenía para desarrollar el trabajo, que era el resultado de ese proceso histórico de a través de miles de años del tambor en el sistema óseo del negro. Entonces, para el negro el cuerpo es la máxima expresión del arte. Otras cosas que podemos mirar aquí, ya dijimos, es la circunstancia especial del negro esclavizado que entró por La Guajira. Nosotros siempre conocemos al indígena porque es calladito, siempre hay esa concepción de que el indio es callado, de que el indio es quieto, y en cambio los negros de La Guajira, los indios de La Guajira son diferentes. Son altivos, son habladores, son mentirosos, son mujereros, son bebedores. O sea, todas las características de un negro las tiene el indio guayú, pero porque en esencia el indio guayú es negro. Esas cosas no las trasladaron el indio guayú aquí. Hay otra cosa que es importante que la sepamos, y es que el negro en el Caribe colombiano se libera a través del sexo. A la llegada del negro de África, el sexo para el hombre africano era placer. Para el indígena era una necesidad de procreación. Y entonces encontramos que el negro ya se movía, ya mordía, ya se quejaba y hacía cuantas maravillas en el sexo. Pero el indígena no. El encuentro sexual del indígena estaba supeditado a un movimiento muscular de la vagina de la India, que eso era todo el ejercicio. Por eso dicen que cuando un negro llegaba con una india, el marido lo sabía porque bueno, le quedaban algunas cosas que no eran normales. Otra de las particularidades que tenemos nosotros en el Caribe para demostrar que somos negros,
es la arquitectura del bareque. Ese es un aporte arquitectónico del negro en el Caribe colombiano. Donde usted vea una casa de palma y de bareque, ese es el aporte del negro a estos territorios. Pero sobra decir una cosa, y es que el primer aporte e intercambio tecnológico del negro en este continente fue el pilón. Y obviamente una de las características nuestras es la gastronomía, ¿no? Es que se nos van los ojos cuando vemos una viuda de carne salada o una viuda de pescado salado o lo que llaman la gastronomía negroide, todo el tema de los dulces en Semana Santa y toda una serie de cosas que nosotros somos tan especiales y que nos identifican a nosotros como negros. Repito, ser negro no es un problema de piel, ser negro es un problema de esencia. Por eso nosotros nos identificamos con esas cosas que son nuestras, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos y tengamos esta conexión con África? Es porque hoy todas estas cosas que vemos aquí están ahí. Nosotros ya aquí no se baila el baile de la cucamba ni el Corpus Christi, pero por la región de Valledupar se baila el Corpus Christi, por los pueblos del Caribe se baila el Corpus Christi, pero también todavía se da en los pueblos a orilla del río, ya hay gente que arregla que soba las torteduras, también la aseguranza del cuerpo, los secretos para el dolor de cabeza, el maruza para pelear y enamorar, picaduras de culebra, forma de compadrazgo. Mire, si hay una forma más importante de identificar a un negro es saber cuántos padrinos tiene. Usted tiene padrinos de agua, de bautizo, de óleo, de matrimonio, tiene bautizo de muñeco, tiene bautizo, o sea, cualquier cantidad esa es una particularidad de los negros. El baile del muñequeo todavía en Boquerón lo hacen. El maleficio del ojo, todavía la gente se enferma de mal de ojo, y obviamente el mal de cariño. O sea, todas estas cosas, cuando usted escuche esto y que se escuchan en nuestros pueblos, están vivos esas tradiciones, naturalmente son pueblos de negro. ¿Por qué nosotros hablamos como hablamos? A la llegada de los esclavizados aquí, les decía que llegaron cientos de lenguas de esas, pero hoy en África se hablan 1.500 lenguas. Y a la llegada de los africanos, uno de esos sabios de la política de la iglesia determinó que una forma de evitar las fugas y una forma de evitar lo que ellos llamaban en ese momento cimarronaje era no juntar los esclavos que tenían una misma lengua. Y entonces compraban un esclavo de una lengua y otro esclavo de otra lengua con el objeto de que no se juntaran para que no se entendieran. Resulta que la mayoría de esas lenguas tienen un origen mandé, y los mandé influenciaron a los yoruba y también a los bantú. Entonces ellos tenían una línea de lengua que era muy fácil que se comunicaran. Entonces esa oralidad está en nosotros cada día. Una de las identificaciones más importantes que nosotros tenemos como afro es la oralidad. Dicen los historiadores que a comienzos del siglo XVI, el padre Alonso Sandoval, del cual era escribano San Pedro Claver, todavía no era santo, dice que en Cartagena a finales de 1600 se hablaban más de 70 lenguas de origen africano. Más de 70 lenguas hacen 400 años. Hoy, a comienzos del siglo XXI, solo sobreviven en Colombia 2 lenguas que son de esa variante de esa, ¿no? Que son en Palenque y en San Andrés. Pero nos dijeron que esa forma de hablar de nosotros era una forma corroncha de hablar, en desuso, que eran palabras arcaicas, y nos dieron cualquier cantidad de cosas y nosotros la creímos, y nos da pena hablar en estos términos. Por ejemplo, decirle al otro imbombo. No, tienes que hablar bien. Si es el profesor, habla bien. Y eso no es que ese cuaderno está vuelto una zambumbia. No, tienes que decir es que está mal arreglado.
No, esas son expresiones nuestras. Y entonces el profesor le dice al estudiante, hable bien. Y resulta que el estudiante está hablando bien porque está hablando en su oralidad, en su propia lengua. Pero entonces nos metieron en la cabeza de que nosotros hablábamos el español y en ese deseo de parecernos a los españoles, no nos dimos cuenta que la lengua que nosotros hablamos no es española, sino que es una variable del castellano, y que en España se hablan 16 lenguas oficiales. Por lo tanto, el que habla español uno no sabe qué lengua habla. Puede ser gallego, puede ser galicio, puede ser cualquier otra lengua, pero menos española, porque como lengua española no existe, es como lengua castellana. Y entonces dice Alonso Sandoval escribe el primer tratado de lengua del Nuevo Reino, y ya en ese tratado aparecen palabras como embustes. Por eso nosotros en el Caribe no echamos mentira. Nosotros en el Caribe echamos embuste. O sea, yo cuando le digo a alguien mentiroso, siento que no le digo nada. Yo tengo que decirle embustero, porque esa es nuestra verdad oral. Entonces, aquí vamos a compartir una serie de palabras que nosotros usamos todos los días y que son el resultado del encuentro del negro con otras lenguas, y que dieron origen a nuestra oralidad. Entonces tenemos ayengotarse, bao. ¿Ustedes saben qué es un bao? Ese mantiene un bao pesado. Bahío. A nosotros no nos dan mareos leves, nos dan bahío. Va uno caminando y siente que se le hunde la tierra, un bahío. Esto es bajiao. Perdón, este es bajiao. Bajiao es cuando el hombre no da para nada, está bajiao, le echaron maleficio, le hicieron cosas, le pusieron la fotografía al revés, está bajiao. Bahío, sí es lo que decía ahorita. Cambeto, ese jugador de fútbol, y cañanga. O sea, mi primera intención comercial fue con esto, cañanga. Yo llevaba maíz tostado para el colegio con azúcar y cañanga, pues eso no está. Tú metes una palabra de esta en la Real Academia de la Lengua y te dice que no aparece. Entonces, cambeto, changonga, chilanga, chirimbolo, combo, comba, compae, coclana, corota, coroto, cañaña, eso es cañana y caramba. Entonces, esa expresión de asombro. Esperifollá, fandango, fundingue, maranguango. Ustedes nunca se han tomado un maranguango, ¿cierto? ¿Qué me dicen? Sí, se lo han tomado. Mamonúa, esta es una forma de medir. ¿Yo? ¿De qué tamaño es esa casa? Mamonúa. Marusa, mojino. Pescozón, pinga. Por aquí, mira, por aquí quedó expresiones de los bantú cuando se hablaba de la gente, aún lo dicen, por aquí pasó mandinga rascándose la pinga, o el que no tiene de dinga tiene de mandinga, o mandinga sea. O sea, eso nos muestra que aquí hubo presencia de mandinga. Cumbé, curucutero. ¿Alguna vez a ustedes le han dicho curucutero? Cucamba, chapuzón. Chapuzón es un baile ligero. Pinga. Esa es una forma de expresarnos nosotros. Cuando nosotros hablamos, y tenemos que sentirnos orgullosos de eso, porque nosotros hablamos con música. Todas estas palabras, cuando yo les mencionaba ahorita, es que yo no digo mentira. Eso es una palabra sin sabor. Pero cuando yo digo, yo no soy embustero, esa palabra tiene acento, tiene música, es gruesa. Y por eso es que nosotros hablamos con música. Y para corroborar eso, dice un profesor de la Universidad del Atlántico, dice, en África la danza es la simulación de algo que ha pasado o que va a pasar. Un evento que implica una representación de acciones, las cuales despiertan fuertes emociones. Esta manera de ver la vida mediante las actividades cotidianas fue uno de los grandes regalos que África le legó a los otros continentes, que se expresan en la alegría, la risa, la solidaridad
el ritmo, la plasticidad corporal y el amor por la familia. Esto es tan cierto que si fueran los españoles que hubieran sufrido los avatares que sufrieron los negros, se hubieran muerto. Pero el negro de las cicatrices hizo canciones, de las mayagaduras que les daba el látigo del blanco, hizo baile, de sus lamentos hizo canciones, de sus tristezas hizo danza. Entonces el negro transformó toda esa situación de calamidad que le hizo pasar el esclavista y lo volvió arte. Por eso el arte de nosotros es tan hermoso, es tan sublime. Uno se mete por todas partes y encuentra una cosa: en las manifestaciones culturales de todos estos pueblos son de manifestaciones negroides, pero tienen nombre de santo. Entonces ahí la iglesia nos arrebató la posibilidad de nosotros sentirnos orgullosos de realmente lo que somos. Pero lo que es el negro es una maravilla. Eso es válido para enaltecer la tradición oral y la literatura oral como fuente de vida de las comunidades afrocolombianas. O sea que la mayor forma de presentación, o sea, la expresión más sublime y característica de nosotros es la forma de hablar. Por eso cuando nosotros vamos al interior del país, a los cachacos les gusta que nosotros le hablemos, porque nosotros hablamos cantado con música, ¿cierto? En esencia es eso. Esa las particularidades. Ya para ir concluyendo, esta identidad está simbolizada en el conjunto de lenguajes, símbolos imaginarios del mundo, formas de parentesco, en la relación social de valores, expresiones musicales, artísticos, cantos, mitos, mortorios, prácticas medicinales, mágico-religiosos, ancestrales, que permiten la cohesión y vivencia de nuestras conexiones con la herencia africana. Cada vez que nosotros nos comamos un desayuno con yuca y suero, estamos haciendo conexión con África. Cada vez que nosotros movamos la columna al compás de los tambores, estamos haciendo conexión con África. O sea, ser afro no es un problema de piel, es un problema de esencia, de sentir que yo pertenezco a una herencia que influyó culturalmente al mundo. Por eso es importante en estos talleres que nosotros conozcamos quiénes somos, para poder entender por qué somos como somos. Ese es el objetivo de este taller, para que los estudiantes, los docentes y demás personas que asisten al taller sepan de qué están hechos y dejarles un interrogante: ¿qué hay de afro en cada uno de nosotros? Gracias.